Ahir al vespre vam tenir un concert de cantautors en aquesta mateixa sala i les activitats continuaran en principi durant el que queda de cap de setmana, però us avisem que hi haurà més activitats més enllà perquè no hi cabia tot, igual que no cabeu a la sala, no cabia tot en un cap de setmana. Llavors continuarem fent activitats que ja anirem avisant a la pàgina web que les farem. Donar les gràcies a l'Espai l'Harmonia per haver-nos cedit aquesta sala, encara que ens haguem quedat petites. I primer de tot us llegiré el manifest que hem fet com a comissió de 50 anys de l'assassinat de Salvador Puig i Antich. Barcelona, 2 de març 1974, 2 de març 2024. És projectar-nos en el futur sentint el pes del present on radica la nostra raó d'ésser. Salvador Puig i Antich, carta a la seva germana Marsona, escrita el desembre de 1973 des de la presó Model de Barcelona. Avui, 2 de març, fa 50 anys de l'execució de Salvador Puig i Antich a la presó Model de Barcelona. Salvador, membre del MIL, Moviment Ibèric d'Alliberament, era un revolucionari anticapitalista i llibertari que encaminà la seva lluita d'acció autònoma a la transformació radical de la societat. Del 1974 ençà, moltes il·lusions, esperances col·lectives han estat frustrades i avortades. Començant pel gran frau històric i social que ha estat la transició cap a una democràcia hereva de la dictadura franquista que perpetua i manté intacta l'estructura de dominació capitalista. Ahir com avui ens neguem la possibilitat i la capacitat de ser nosaltres mateixes, de ser les protagonistes de les nostres vides i la nostra història. Vivim una fal·làcia de llibertat que ens permet només criticar el sistema, però sense possibilitat de canviar res. Davant de l'hegemonia del capital global i corrupte, cada cop més salvatge i explotador, que s'erigeix com a única alternativa d'organització social i econòmica. Hem de plantar cara per avançar col·lectivament mitjançant l'autoorganització, l'autogestió, les lluites, l'acció directa i la pràctica antiautoritària amb la final d'aconseguir nous espais que permetin desenvolupar l'alternativa d'una futura societat llibertària. El capitalisme global està generant una nova esclavitud per un gran nombre de persones, a les quals es condemna a la misèria total, moral i econòmica. L'estat espanyol, en aquests darrers anys, involuciona de manera accelerada amb la repressió de les llibertats i drets fonamentals i amb l'augment dels trets autoritaris i reaccionaris. Avui encara, 50 anys després de la seva mort, el seu record viu en tots aquells i aquelles que combatem la dominació que exerceix el capital i els seus lacais en totes les seves formes. La seva memòria, la seva vida, enlaira i ennobleix aquesta lluita desigual però inevitable, irrenunciable contra les nostres formes de dominació del capitalisme, autòcton i global i dels seus servidors envers el nostre alliberament real, individual i social. Comissió 50 anys de l'assassinat de Salvador Puig i Antich. Ara donem pas a una intervenció d'una de les germanes de Salvador Puig i Antich, la Marsona. Sí? Anava a dir, si no tens unes escales. Doncs dono pas a Marsona. Bueno, 50 anys, fa molt de temps. Aquest any, a més, el temps ho ha posat que cau exactament el mateix dia. O sigui, van entrar a la presó mes germanes el divendres, avui el mataven, demà l'enterràvem, primer en silenci, després amb molt de suport per part de tothom. Bastant difícil. Què m'agrada? M'agrada veure moltes cares i moltes... Mira, la meva germana està allà. És que l'estàvem esperant que no arribava. Ja ho sé, però no arribaves, no t'havia vist arribar. Doncs això, que hi ha moltes més diversitat d'edats i normalment els actes que hem anat anant tots són de gent molt madureta. Llavors això, és veritat, veure gent més jove i així també
és una cosa que ens agrada molt perquè sí que la nostra idea era que no s'oblidi, tant els valors com la memòria, els valors una mica, però que sempre amb això hem tingut disputes i hem tingut algun malaltès i algun mal rotllete, i per la nostra part tampoc ens agrada. I res, moltes gràcies a tothom per tot, perquè tothom ha fet moltes coses, a tothom li va fotre molt, això ho sabem, i res, endavant i a seguir. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies a les germanes, que sabem que teniu una agenda molt atrafegada aquests dies per haver pogut assistir. El dia d'avui el tenim força ple d'activitats. Comencem avui aquest matí aquí a l'Harmonia, però després per la tarda ens traslladarem cap a la Cinètica, on podreu veure una exposició i després uns documentals i una altra xerrada més sobre les lluites actuals. Pel que fa a la xerrada d'avui, comptem amb dues parts, per dir-ho d'alguna manera. Tenim una primera taula on tenim en Jean-Marc Rolland, Sebas, ex-Mil i ex-membre també d'Acció Directa. Per un altre costat tenim Ricarda Vargas, que també és ex-Mil i ex-Oia. I finalment la periodista i autora del llibre Segon homenatge a Catalunya, la Astrid Soler. Després tindrem uns altres convidats que ja els farem passar. I no sé si prefereix començar el Ricard, Jean-Marc, com ho veieu? Bé, bon dia a tothom. Em sap greu d'haver perdut la vista totalment i no veure, perquè sé que si veiés aquí hi ha gent ferma, maca i gent de debò solidària que està aquí. Estic una mica fotut, perdoneu-me si a vegades d'això i tal. Bé, tinc la sensació, mireu una miqueta, aviam, que no hi hagi per aquí algú en gabardina o en alguna d'això, perquè em fa la sensació que estem en una miqueta en una reunió clandestina. I dic clandestina perquè els mitjans de comunicació, els nostres, els demòcrates que tenim a casa nostra, com sempre han fet els últims anys, no és res d'estranyar, han silenciat completament a totes les radioaccions els nostres actes. Els demòcrates, els nostres demòcrates. Serà que nosaltres no som demòcrates? Doncs sí, l'encerten. Nosaltres no som demòcrates. Nosaltres no som d'aquesta democràcia que s'ha farcit d'ençà de la transició, d'aquesta democràcia, vull dir, de pa sucat amb oli. Nosaltres som una altra cosa. Nosaltres anàvem molt més enllà, molt més enllà. Aleshores, evidentment que ja ho sabem i aquí estem. Estic content de l'acte d'ahir, perquè és un acte, uns cantants meravellosos i una gent també. Volia citar a la Bet Calçapeu, que era una dona del Mil, que va venir aquí i va llegir una sèrie de coses molt maques. És una dona estupenda, una companya i molt ben retrobada. I a més m'envia sempre coses, està sempre a la bretxa de la situació internacional i gràcies a ella m'entero de moltes coses que estan passant al món. Ahir es va llegir, a part d'aquest comunicat, aquest manifest, es va llegir un altre que a mi m'agradava molt, perquè era més actualitzat, que era el Carles Sans. Jo crec que amb aquest manifest ja no caldria que parléssim. Potser es podria tornar a llegir, no ho sé. Bé, aquí som gent, hem vingut gent de tot arreu de la península. Hi ha gent de Galícia, gent d'Astúries, gent de Portugal, gent de Múrcia, gent de molts llocs, gent també de França i gent d'altres llocs d'Europa. Jo avui mateix he arribat tard perquè he hagut de parlar
videoconferència amb companys dels Estats Units que també estan alerta d'aquest acte i són solidaris amb aquest acte. Bé, vull fer menció, és que han vingut 2 dosenes de madrilenys, de gent de Madrid, són molts. A Madrid no només hi ha l'Ayuso, a la Madrid hi ha gent collonuda, gent solidària, gent molt maca. Lo mejor de Madrid está hoy aquí con nosotros. I bé, doncs benvinguts i aquí entre nosaltres. Ho hem patit molt, l'assassinat del nostre company i encara ho patim. Encara ho patim, ni oblit ni perdó, no perdonem els criminals que van fer-ho, no els perdonem ni els perdonarem mai, passin els anys que passin. Bé, jo voldria fer esment, encara que ja s'ha fet, encara que elles no siguin del 1000, però elles són unes 4 dones que han estat sempre al peu del canó, han lluitat per la dignificació de la memòria del seu germà, han demanat justícia i reparació, són aquí entre nosaltres, són la Imma, la Carme, la Montse i la Marsona. Una abraçada càlida i fraterna i llibertària cap a elles. Bé, volia també fer l'honorable president de la Generalitat de Catalunya ens ha honrat en dir que el nostre company figurarà en la història contemporània d'aquest país. Pels seus drets, però clar, uns drets de merda, uns drets pels quals nosaltres no vam lluitar mai, perquè nosaltres érem anticapitalistes, lluitaven contra el capital en totes les seves fases de la vida. Nosaltres anàvem molt més enllà, estàvem connectats, sorgim de la classe obrera més combativa d'aquest país, en connexió amb Europa, en connexió amb les lluites autònomes, amb companys de França, d'Itàlia, etc. Aleshores, evidentment, aquests drets no són pels que vam lluitar nosaltres. Ja està bé de manipulació, ja està bé que se n'aprofitin i que vulguin recuperar-ho tot. Nosaltres també recuperàvem, però d'una altra manera. Bé, aleshores ja n'hi ha prou, però bueno, estem acostumats, esperant molts actes i molts actes. Estem contents que es facin actes, però que respecti la figura de Salvador Puig Antich, que respecti qui era un transgressor de la societat actual, burgesa, criminal i repressiva, i que es digui qui era i per què lluitàvem. I estem una miqueta farts de tots aquests polítics professionals que són gestors del capital, que són lacais de la societat en la que ens condemnen a la puta misèria cada dia, els nostres vells, la nostra gent jove, que no té feina, que no té res. Ja n'hi ha prou, hem de lluitar. I la cosa, el que Salvador voldria és que la lluita seguís en tots els aspectes en què estem oprimits. Bé, estem assistint, jo estic content que facin molts actes, però he dit que respectin, que no s'aprofiti ni ens manipuli. Finalment ens trobarem que potser en Sant Salvador només falta que l'Església, la nostra Església catalana, el beatifiqui i el posi també com Sant Salvador. Ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou. En fi, jo estic molt cansat. Mireu, l'altre dia vaig sentir per una ràdio que van llegir una carta extraordinària, una carta que és l'última d'en Salvador al Joaquim, el seu germà, a Nova York, una carta molt maca, una carta que potser es podria llegir aquí, però més emocions no, perquè ens emocionem. Jo ja m'he fet gran i ara, doncs, no sé, a vegades, abans no em passava i ara ja em passa, no? Bé, però em va sobtar molt que després del locutor de llegir aquesta carta, sabeu que la carta acaba en salut i anarquia. Doncs el locutor va dir salut i amnistia. Es veu que això, bueno, potser és perquè ara això de l'amnistia està molt en boga, però és que això de l'anarquia els hi emprenya molt.
Això de l'anarquia no ho entenen, no ho volen, els hi sembla una cosa i no s'ho en passen. És potser per això que no ens toleren massa. Però bé, vull aquí recordar a Pep Guardiola. Pep Guardiola, ara fa 10 anys, Pep Guardiola sempre ha donat, sempre amb els actes, sempre aquest dia, 2 de març, sempre ha recordat amb aquesta carta del Joaquim i això. Va tenir, jo em vaig assabentar ara fa 10 anys, quan ell era al Bayern de Múnich, en un dia 2 de març, ara fa 10 anys, abans que sortís al camp, els jugadors, a la pantalla va posar en alemany aquesta carta escrita al seu germà Joaquim. Des d'aleshores li tinc un apreci gran perquè és un home solidari i ho van silenciar-ho aquí i recordo aquest fet que contrasta amb la ràdio aquesta tan democràtica que tenim aquí dels nostres demòcrates. Bé, jo estic emprenyat, però no estic emprenyat perquè és el de sempre, ja ho sé. Mireu, jo sempre he escrit algun article en alguna commemoració, ara fa 5 anys, a la premsa, fent una valoració d'en Salvador, 13 anys, 15, tal, 45. Ho he intentat d'enviar un article valorant 50 anys i actualitzant això. No m'ha estat possible. No hi ha hagut cap diari de Barcelona que ho hagi acceptat. Aquesta és la seva democràcia. Aquests són els nostres demòcrates. Per això millor que ens hagin ignorat, perquè nosaltres també els ignorem amb ells. Bé, sí, parlen de molts drets, no? Aquests drets que deia abans, però jo estic també emprenyat perquè jo he perdut la vista, estic molt fotut. Jo fa 12 anys tenia una persona que m'ajudava al menjar, em portaven el menjar, tal, a fer feines, tot això m'ho han tret. Ara que estic pitjor, que tinc dolències de dolors d'això, que no hi veig res, ara que estic pitjor, els serveis socials de l'Ajuntament, de la Generalitat, m'ho han tret. Aquests són els drets que presumeixen aquesta gent. Bé, amics, no explicaré ara què era el 1000. Nosaltres vam sorgir, som la conseqüència, nosaltres venim de lluny. Si no haguessin hagut guerrillers com en Quico Sabater, com en Faceries, com tants d'altres, que ens van ajudar, potser no hi serien, van ajudar a seguir el camí. Vull recordar que encara hi ha un guerriller viu de 95 anys que es diu Joan Busquets, el senzill, que vull aquí també felicitar la Comissió de la Dignitat perquè aquest dimarts, que ve dia 5, davant de la comissaria es llegiran uns 5 folis escrits per ell que explicarà tot el temps que va estar allà. Estem demanant de fa temps que aquesta comissaria sigui considerada, passi a ser de la memòria històrica de les tortures i això, la casa del terror. Bé, doncs, aquest és un dels guerrillers dels nostres i tal. Som d'un país, en Salvador Puigcentic i d'altres lluitadors, com el Jean-Marc, com jo, com molts d'altres i milers que hi haurà alhora, no sorgim del no-res. Tenim la sort d'haver nascut en un país lluitador, en un país que ha estimat la vida, que ha estimat la revolució, que ha estimat la justícia social. Aquest país, recordem-ho, va ser el que va aconseguir les 8 hores, Catalunya, les 8 hores en la canadenca. Després vam fer una revolució social que s'ha intentat amagar durant la guerra. Després hem tingut una resistència de més de 20 anys de guerrillers, de gent que ha plantat cara, sols, isolats, però han plantat cara perquè era gent lliure i que havia de seguir lluitant. Amb això vull recordar que venim d'aquí. Dóna la casualitat que els nostres pares, els pares d'en Salvador i meus, van coincidir a Argelers i Amer. El seu pare va estar condemnat a mort, el van salvar. El meu pare també va estar torturat, va estar fotut allà a França amb els nazis i després aquí també maltractat. No el vaig conèixer. Va morir quan jo apenas tenia 11 mesos. Venim d'aquí. Som una gent
dels vençuts que han continuat la lluita, una lluita radical que ha sigut una conseqüència de la guerra social, de les lluites socials, del nostre proletariat. I aquí venim, i eren gent, el Salvador era una persona íntegra. Nosaltres no érem demòcrates, nosaltres érem revolucionaris anticapitalistes llibertaris, que anaven a una total transformació de la societat. I el seu llegat encara és vigent, ara més que mai és vigent, amb aquesta merda de societat mundial, en aquest capitalisme depredador, amb aquesta manca de llibertats, amb aquests polítics, fariseus i oportunistes que ho recuperen tot i no tenen cap dret a fer-ho. Encara avui en dia, Salvador Puig Antich és viu en tots aquells que el vam estimar, les seves germanes, els companys, la gent que el va conèixer, perquè era un tio collonut, era un dels tios més ben parits de Catalunya en aquella època, era un tio estimat, i ens el van liquidar, ens el van matar, i això no ho perdonarem mai a aquests criminals, però ell no és mort, ell ha viscut sempre en la gent que l'hem estimat, i viurà sempre en totes les lluites, no importa on sigui, a Madrid, a Singapur, aquí, de gent d'homes i dones lliures, homes i dones lliures, que lluitin de debò per una emancipació total del proletariat i dels pobles. Mentre això sigui, el Salvador serà viu i ben viu en nosaltres. I el millor homenatge, el primer record que hi podem fer per ell és seguir la lluita, seguir confrontant-se amb els poders que ens oprimeixen. Amics, no hi ha una altra solució que la lluita, no hi ha un altre camí que seguir lluitant. I en aquest sentit, en Salvador és viu i ben viu. I res més. Un moment. Només per acabar, us demano que siguem dignes, ben dignes de la seva memòria, no l'embrutem com d'altres fan aquests dies, no l'embrutem, siguem dignes de la seva memòria i de la seva lluita. Salut i anarquia sempre, sempre i sempre. Bueno, yo voy a quedar sentado y voy a hablar en castellano, perdón. La memoria es una lucha política, lo ha dicho Ricard. Yo me interesa, escúchame, a los jóvenes. Y quiero decir algo que pueden servirlos en la lucha que va a presentar. Quiero decir también que el MIL fue una organización compleja, no sé cómo se... ahí había anarquistas, yo fui uno de los anarquistas, y había marxista, y había catalán, y había gente de España, y había una fuerte componente internacional, es decir, de gente que no estaban de aquí. Estaban de aquí por idea y corazón, porque eran hijos y hijas de exiliados, de refugiados, y yo, a esa época, antes de venir aquí, yo había tomado ya las armas en Toulouse y en Euskal Herria, al momento del proceso de Burgos. Es allá que encontré a Oriol Sole, que me ha dicho, vamos a hacer algo en Barcelona porque los grupos obreros son bastante fuertes, hay una situación de lucha intensa, hay que hacer algo allí
y hacer una organización de lucha armada, con las armas. Bueno, la gente no gusta el término de lucha armada, con las armas. Y nos fuimos aquí. Yo pensaba, como anarquista, que había tomado el mismo camino que el Sabaté, que el Caraquemada, que era una lucha que se prolongaba y que yo estaba en este asunto. A discutir con los compañeros marxistas que habían dentro del MIL, y empecé a comprender que no eran cosas que se acababan, la lucha contra Franco, pero que había un movimiento de nuestra generación, de todos los compañeros a Italia, a Alemania, de todos los países industrializados, donde empezaba ya a tomar las armas, una generación entera, una generación, y el MIL, bien, una parte de esa generación. Y no sé, como hay compañeros italianos que están aquí, el MIL serví como el grupo de 22 de octubre a Italia, a Torino. Un grupo que ha hecho el primer paso y después muchos compañeros han perseguido el camino. Yo intenté seguirlo también hasta el final de nuestra generación, que se acabó al final de los años 80, a la derrota no es la nuestra sola, fue la derrota del movimiento obrero, la derrota de todas las formas progresistas con la llegada de un modelo de acumulación que se llama el neoliberalismo. Y como los análisis que hemos tenido durante años de ciclo de lucha, yo soy segurísimo que entramos desde algunos años en un nuevo siglo de lucha, que será muy duro, porque el sistema está en crisis total y que va a pasar, como siempre lo han dicho nuestros antiguos compañeros, por una periodo de guerra, ya empezó la guerra, y de revolución, y de lucha sangrienta. Yo lo sé, he pasado ya por esta situación al momento del final del modelo de acumulación fordista. Yo sé, los jóvenes no están acostumbrados a este vocabulario, pero hay siglos de lucha. Hoy, si hacen por Puig un entierro de primera clase, si la burguesía yo he visto y pasé por el paralelo, me recuerdo de los años del 1000, he visto sobre cada lampadera, no sé cómo se llama, lámpara de las calles, el nombre, las palabras y el nombre del apellido de Puig. Yo me decía, bueno, pero no importa, porque la memoria es una lucha política, pero la lucha política la más importante es lo que vos asumiréis en el futuro, puede ser mañana o mañana después. En este récord de Puig quiero transmitir algo. En el 1000 se hablaba mucho de mayo 37. Siempre, no del 19 de julio, de mayo 37. Y en mayo 37, ¿qué ha pasado? Es un grupo anarco, los amigos de Durruti, que se han ligado a algunos compañeros de grupos marxistas
para hacer una nueva insurrección, diciendo, hemos perdido. ¿Qué hemos hecho? Hemos dado el poder a la burguesía. Y nosotros no queremos esto. Queremos una junta revolucionaria. Una junta revolucionaria. Y han encontrado quién, los del PUM, que estaban fracasados por el gobierno burgués, donde estaban los ministros también anarcos, que como la Generalitat había empezado a matar responsables de las colectivizaciones solamente 4 meses después del 19 de julio. Lo poder se le quedó la burguesía, sí, de acuerdo, pero han matado a la gente de las colectivizaciones. Entonces, en mayo de 37, compañeros se levantaron para hacer un frente revolucionario. No un frente con la burguesía, no un frente con los de la UGT o del Partido Comunista. No, han hecho un intento de hacer una comuna revolucionaria en Barcelona. ¿Y por qué? Eso hecho es muy importante en la historia del MIL. ¿Por qué el MIL? Precisamente, cuando se presentó la invitación muy hipócrita de la Asamblea de Cataluña, el MIL rechazó el Frente Único de los antifranquistas, porque se sabía en el MIL que esos organismos frentistas eran el paso adelantado de la transición, de nuestra traición. Y cuando se nota que la gente que me parece son totalmente oportunistas, que se lían a la historia de esas conmemoraciones burguesas del Puig, intenta hacer olvidar eso, intenta decir a los jóvenes, nosotros somos antifascistas de verdad, con nosotros podrías hacer cosas buenas. No, la historia del mayo 37, la historia del MIL, es en situación dura. No hay que hacer el frente con los socialdemócratas, son enemigos, lo ha demostrado con González, con toda esa gente. La situación por los próximos que vienen es hacer un polo con todas las organizaciones revolucionarias que rechazan a la socialdemocracia y la política antifascista de los burgueses. Porque en el análisis el fascismo no es una cosa de reacción, una cosa de los católicos, integristas y todo eso. Es una política de la burguesía, es la política de la burguesía extremista. Es decir, es la política de los capitalistas. A final de la guerra, cuando los americanos han tomado el poder en Europa, se ha puesto la cuestión, ¿qué hacemos de estos dos dictadores en la península ibérica? Y los americanos han dicho, bueno, el pueblo español es demasiado ingobernable, entonces, ¿qué? Hay que mantener a este hijo de puta, hijo de la Santísima Madre, Franco y Salazar. Son ellos que dominaban nuestra historia. Y al momento de Salvador Puig ya la transición había empezado. En todos los textos se dice, hay que endurecer el franquismo para que acepten una pequeña liberación cuando se muera el tío. Había empezado, la transición empezó concretamente después del asunto de Palomares, cuando
los aviones americanos habían perdido bombas atómicas en Palomares. Hay un texto de la CIA muy claro que dice, ahora se prepara la transición a la muerte de Franco. Desde 60 que la fecha de Palomares, años antes 68. Se prepara la transición. Puig no muere del franquismo, Puig muere de la transición, como 800 compañeros en la fase de 77, 78, hasta la llegada de... La transición fue una de las épocas más duras que hemos conocido. A Francia, hace poco, han enterrado en el mausoleo Panteón un resistente extranjero armeniano de la francotiradores y partisanos de la mano de obra extranjera. Y lo han glorificado. Y cuando vení a Barcelona esta vez, yo digo, es el mismo asunto con el resto de la modelo, es el mismo, la misma intención. Porque tienen miedo. La crisis de la burguesía, la crisis política, la crisis ideológica de la burguesía, ellos saben que va a venir algo. Y tienen miedo de los jovencitos a la sombra que se preparan. Y ellos hacen, mira, vuestros héroes revolucionarios, tenemos muy respeto con ellos. No tienen respeto de nada. Están luchadores, porque luchan antes de nosotros. Los que han matado a Puig son solamente lo mismo que se gobierna ahora. Son los mismos, pero con otra política. Porque la situación histórica no las ha empujado a tomar la decisión de hacer fascismo, por el momento. Puede ser que dentro de 2 años no podríamos hacer una reunión así. Nos encontraríamos en una iglesia como a la época, sentado por tierra como sus compañeros. Y cuidado con el futuro, porque si tú no preparas el futuro va a tocarte muy duramente. Y la burguesía lo sabe. Y esos mensajes a Francia, no sé, puede ser que a Italia van a construir un monumento para Maracagol. Es posible, porque tienen miedo de la juventud. No, me excusa para todos los que son de mi generación o un poco más joven, nuestra historia se acabó próximamente. Son los jóvenes y que recuerdan la conmemoración del 50 aniversario de Puig-Antich, diciendo, con la socialdemocracia no podemos esperar nada, ni con Podemos tampoco. Sí, no podemos, efectivamente. No podemos, y que nuestra alternativa es de constituir el Frente Real, el de mayo 37. ¿Por qué la gente no estaba con nosotros el 1000? ¿Por qué estaban en la Asamblea de Cataluña? Y que la consigna de la Asamblea de Cataluña era con el 1000 nada. Pedir dinero, sí, pero con el 1000 nada. Sí, hay compañeros que sean marxistas, que sean anarquistas, porque yo luché siempre en organismo donde había marxista y anarquista, conjunto.
con una confrontación política muy intensa, pero constructiva. El sectarismo no sirve de nada, salvo a desarmarnos. Entonces, yo sé, aquí estamos más. Yo tengo el mismo discurso cuando ve en una asamblea donde hay únicamente marxistas y hasta marxista-leninista. Yo digo, hacer unidad sin sectariedad con los sectores los más radicales y los más autónomos de nuestra clase, que sean anarquistas, que sean marxistas. Los problemas los arreglaremos después. Pero la dinámica es, si queremos agrupar a nuestro lado los obreros, el nuevo proletariado, porque yo hablo con los años 70. El nuevo proletariado, es decir, que debemos hacer un análisis de clase, que es el nuevo proletariado, me parece. Y no podemos agrupar si no podemos nosotros mismos, los revolucionarios, agruparnos. Es mi palabra para el final, porque es una forma, yo no participaré más a un homenaje a El Salvador. Yo pensaba que por los 50 años era importante de hacer pero al funicular, al metro Girona, yo sobreviví, él fue preso y asesinado. Yo en todas mis acciones intenté de guardar todo lo que hemos hablado, toda nuestra experiencia y transmitirla. Y durante 20 años en la lucha armada he encontrado una generación, que es una parte es la vuestra, genial, increíble, que ha luchado, que sean marxistas-leninistas, que sean anarquistas, que sean consejeristas como yo. Una generación que ha dado una parte de su vida y muchos su vida. Y para mí es la última vez que vengo a Barcelona para hacer una cosa sobre el Meche. Para mí he dado una parte de mi camino a esa lucha e intento hacerlo con los jóvenes que vienen, que sean marxistas o anarquistas, transmitir de nuevo como yo tengo una pensado hoy por un compañero de la FAI que me transmití mucho, que se llamaba Pedro Mateu, y es cosa de otra generación. Pedro Mateu es el que había matado a Eduardo Dato, primer ministro de la primera dictadura, y que eran compañeros muy simples. Yo sé, ellos también hablaban de Mayo 37, porque después conocieron la administración de la Montseny. Yo no quería criticar a Montseny, pero cuando me recuerda Pedro Mateu y todos los del grupo de acción de la FAI y después de los maquis, cuando hablaban de la Montseny, y que ahora yo veo jovencitas que la Montseny, hostia.
es terrificante. Bueno, yo había prometido de no hacer provocación, pero hay cosas que no puedo. Bueno, voy a dejar. Bueno, él se ha encendido en un discurso que yo paso un poco tranquilo. Un minut, que m'he deixat una cosa important. 50 anys, vull fer una referència als nostres companys desapareguts. Primerament, avui parlem del record de Salvador. Oriol Soler Sugranyes, el 6 d'abril va ser assassinat prop de la Llibertat a França per la Guàrdia Civil. Oriol Soler Sugranyes, el recordem. Recordem també Jean-Claude Torres Cricri, també mort. Recordem també d'altres companys, com són Santi Soler Amigó, el petit, mort fa uns anys. També Emili Pardinyes, Pedrals, mort fa uns anys també. Recordem també a Marcel López, un company de la Voltaco molt estimat i molt volgut, desaparegut fa pocs anys, i l'últim company perdut, que jo recordi, és l'Ignasi Soler Sugranyes, ara fa un any i mig. També vull recordar treballadors d'aquella època, de plataformes i dels GOA, com són Manolo Múrcia i Juan Antonio Díaz. També vull recordar d'aquella època, a l'octubre del 1971, van assassinar a un treballador de la SEAT, brutalment, Antonio Ruiz Villalba. També un altre, Fernández Márquez, a l'abril del 73, a Sant Adrià del Besòs. A tots ells, el nostre record. I a tots els que han desaparegut, a tots els lluitadors que han mort en combat o que han mort d'aquesta manera. També volia, per acabar, dir una altra cosa, dir que avui, per primera vegada, jo crec que en Salvador estaria molt content que avui també es parlés d'una altra persona, d'un altre home, que el van assassinar cruelment a la mateixa hora a Tarragona. Aquesta persona no es deia Hènxez. Avui tenim un periodista valencià que ens explicarà qui era la veritable personalitat, perquè per nosaltres no hi havia diferència entre comuns i polítics. Tots dos van ser assassinats per una dictadura ferotge i aleshores també tindrem avui, s'hauria fet abans, tindrem avui la possibilitat de saber quina era la personalitat real de Hènxez. Hola, jo em dic Astrid. Se'm sent, no? Sí. Jo em dic Astrid, com ha dit l'Oriol, he escrit un llibre que l'editorial Descontrol publicarà a la tardor d'aquest any. La meva exposició serà diferent a la d'ells. Jo, quan va passar tot això, no havia ni nascut, o sigui que la meva experiència és a través del que m'han explicat més de 30 persones aquí entrevistat per poder fer aquest llibre. Allà veureu que hi ha aquest fanzine, que és un petit recull de textos del llibre, que és una mica el que explicaré jo ara, però el llibre que sortirà a la tardor tracta sobre un grup autònom que va actuar a Barcelona durant l'any, va començar el 1972 i que va col·laborar amb el MIL. Aquest grup no tenia nom, però la policia els va batejar com a Organització de Lluita Armada, amb la sigla OLLA, i per qui no conegueu aquest grup us faig un breu resum que, com us he dit, el grup va començar l'any 1972 a Barcelona i es va autodissoldre l'any 1988, és a dir, que va estar actuant durant 16 anys. Aquest grup autònom era un grup de recolzament de la lluita obrera, eren joves revolucionaris que s'oposaven al règim franquista i al capitalisme, però també rebutjaven els partits polítics, les sigles, els sindicats, els dogmes, eren antiautoritaris, antiorganització, antimilitarista, antiviolència, antisistema, antiideologies, és a dir, que eren, en definitiva, uns revoltats dels partits polítics, els quals ho rebutjaven de totes bandes. Estaven decidits a trencar i canviar el sistema.
van decidir que serien un grup d'acció directa, és a dir, que usarien armes quan calgués fer una acció, però que l'usarien només com a intimidació i defensa. Tenien molt clar que no volien fer terrorisme i, de fet, ho rebutjaven frontalment. Aquest grup és important per diverses coses, però una d'elles era la seva forma d'organitzar-se. Ells, com que no volien jerarquies, funcionaven per grups, gairebé entre ells els grups no es coneixien, no sabien els seus noms reals, i aquests joves també es caracteritzen perquè no volien viure una vida clandestina. Al contrari, ells treballaven cada dia, anaven a treballar i s'unien només per fer accions concretes. Creien que d'aquesta manera eren més conscients dels problemes dels treballadors perquè, de fet, ells també eren treballadors. Hi ha altres particularitats del grup, com per exemple els temes que els preocupaven o que entre els seus membres hi havia moltes dones que participaven activament, però tot això i el que van fer durant aquests 16 anys, ho podreu llegir a la tardor si voleu i us ve de gust, i el que estic aquí és per explicar-vos la relació d'aquest grup autònom amb el Salvador i amb el MIL. El primer contacte que va tenir el grup amb el MIL va ser una reunió que van fer al Moixeró, es van reunir allà a la Serra dels Pirineus, i el que van fer, sobretot, en aquesta reunió estava el Jean-Marc, que eren 3 del MIL i 2 del grup autònom, i es van reunir per conèixer, sobretot, per explicar-se les seves polítiques, com volien actuar, i fins i tot es van caure tan bé, diguéssim, que van decidir que farien 2 expropiacions conjuntes. La primera va ser el novembre de 1972, va ser una expropiació a la Caixa d'Estalvis i Pensions de Gràcia, que hi van participar el MIL i un membre del grup autònom. Per aquest membre era el primer cop que feia una expropiació, el MIL ja n'havia fet d'altres, i 10 dies després van fer una segona expropiació que es va fer al Banc Central del Passeig de Valldaura, i en aquesta ocasió hi van intervenir 7 persones, 3 eren del grup autònom. Aquestes expropiacions els va servir com de formació, d'instrucció, per fer a partir d'aquell moment accions ells tots sols. Això no vol dir que els contactes amb el MIL acabessin, al contrari, de fet ells es veien sovint i fins i tot l'Oriol Soler, que era del MIL, i el Genet, que era un altre membre del grup autònom, parlaven sobre fusionar els grups, aquests i altres grups d'Europa. El Salvador també hi estava d'acord, ells d'aquests temes en parlaven sovint, fins i tot el Salvador va dir que volia participar en una acció que feia el grup autònom, va ser una acció que es va fer el juliol del 1973, és a dir, que ja portaven un any de contactes i que es coneixien molt. Aquesta acció va ser allà a Via Laietana, a Correus, i va ser tot un èxit. El que passa que el Salvador, 3 dies abans que es fes aquesta acció, va decidir, no ho veia clar, i va decidir no fer-la. El grup el va substituir i es va fer. Un mes després, a l'agost de 1973, com sabeu, el MIL es va autodissoldre per motius diversos. Segons el Genet, l'autodissolució del MIL també respon a l'estratègia que s'havia pactat per tal d'unificar aquests 2 grups. O sigui, el MIL havia d'abandonar les sigles, era una premissa que el grup tenia molt clar, ells eren anònims, no volien protagonismes, no volien egos, i volien que si s'havia de fusionar els 2 grups, el MIL també havia d'abandonar les sigles. Llavors, això encara estava, en aquesta època encara s'estava mirant i decidint, vull dir que encara era una proposta que tenien i hi havia gent que no hi estava a favor i altres que sí, i el Salvador i el Genet es reunien molt sovint per parlar d'aquests temes. Es reunien tant i parlaven tant que al final van acabar sent amics, parlaven d'aquests temes i de la vida. No se sap com hauria acabat, si s'haurien acabat fusionant aquests grups i d'altres, perquè al setembre van detenir primer l'Oriol Soler i el Pons Llobet després d'una expropiació, van detenir altres membres del MIL i el 25 de setembre van agafar el Salvador i el Xavier i va morir el policia Aguas Barragán. Com sabeu, el Salvador va rebre 2 trets, va rebre un tret a la mandíbula i un altre a l'espatlla i va estar ingressat a l'Hospital Clínic durant una setmana. El grup, quan ho va saber, va intentar treure'l de l'Hospital Clínic, va anar, coneixia un metge que treballava allà a l'Hospital Clínic i van anar a veure si podien treure'l, a quina planta estava, a quina habitació. Van veure que el recorregut que haurien de fer per sortir de l'Hospital Clínic estava ple de policies, hi havia uns 20 policies, i van veure que seria bastant complicat perquè es trobarien a personal mèdic, a pacients, a familiars, i segurament seria molt perillosa l'acció perquè evidentment anirien armats i acabarien segurament disparant. A més, mentre estaven planejant aquest pla, els policies cada cop s'atrinxeraven més a la porta on estava el Salvador a l'hospital i els membres van veure
que encara els quedava alguns serrells per polir. Per tant, per exemple, no sabien si el Salvador podia caminar tot sol i arribar fins a la porta de sortida, o els quedava trobar un pis de seguretat on portar-lo, que estigués segur, o fins i tot algun metge que li pogués tractar les ferides. Com que això no ho tenien molt clar i les hores estaven passant i tot anava molt ràpid, van decidir que no farien aquest pla de fuga i no el van anar a salvar. El que sí que van fer va ser crear un comitè de solidaritat amb els presos del Mil. Aquest comitè pel grup va ser un acte polític conscient, és a dir, que ells sabien perfectament que abandonaven el seu anonimat, que a partir d'aquell dia començarien a veure molta gent i els haurien de veure amb la cara destapada, que ho van decidir perquè van decidir que els fets eren prou rellevants com per decidir deixar l'anonimat i començar a parlar amb gent, perquè el que van fer, la primera acció del comitè va ser crear el dossier 1000, que és, aquí teniu la portada, és uns fulls de DIN A4 on hi ha una breu biografia dels detinguts del 1000, allà s'explica què era el 1000, quina associació era, també hi ha textos polítics que escrivien, i sobretot el que es volia era deixar clar que el 1000 no era una banda de delinqüents que atracava bancs, que no eren delinqüents comuns, que no eren terroristes, sinó que ells eren una organització política i que tot el que feien era per ideologia i que tenien a darrere un rerefons polític. Aquest dossier 1000, la primera edició, està datada del 30 de setembre. El Salvador el van detenir el 25, per tant, en només 5 dies el grup i el comitè va redactar aquest dossier, el va imprimir en ciclostils i en vietnamites i el va distribuir. En van fer uns 200 exemplars d'aquesta primera edició. Qui formava part d'aquest comitè? El comitè estava obert a tothom, podia accedir tothom que volgués. Els més habituals eren 4 membres del grup autònom, anaven a aquest comitè, i després hi havia, per exemple, el Víctor, que era membre de la revista CNT Informa, però hi anava com a títol individual. També hi anava el Bombetes, que en aquella època era de la FAI de Barcelona, i també hi anava com a títol individual. Després també hi anaven membres del grup anarquista del Poble Nou, també, i estudiants llibertaris, i altres organitzacions llibertàries també estaven per allà. A més, ells estaven a França, havien escapat i estaven a França i estaven en contacte amb molts altres grups per tota Europa que de seguida es van crear comitès de solidaritat amb els presos del 1000 per tota Europa. França, Bèlgica, Suïssa, Itàlia, fins i tot Mèxic i Argentina es van crear moltíssims comitès que entre tots es coordinaven per fer accions comunes. El que es volia sobretot era internacionalitzar el judici, que tothom sapigués què estava passant aquí a Espanya i intentar pressionar perquè el govern espanyol, les penes que donguessin al Salvador, que era a qui acusaven d'haver matat el policia, doncs no tingués penes de mort. És veritat que hi va haver solidaritat, però també és molt veritat i s'ha de dir, el que ha dit el Jean-Marc, que aquí a Catalunya, a l'Assemblea de Catalunya i els comunistes del SUC no van fer absolutament res, van ignorar el cas i van fer com si no existís. Mentrestant, el grup autònom, com que volia, això que us estic dient, que us volien difondre el cas, el que feien un grup del comitè, un membre del comitè, perdoneu, anava cada dia a 2 advocats, a despatxos d'advocats. Primer anava l'advocat de l'Oriol Soler i després anava al despatx de l'advocat del Salvador. Allà s'explicaven què feien al comitè, quines accions estaven fent, amb qui estaven parlant per Europa, i els advocats li explicaven com anaven els judicis, com estaven les defenses, com funcionava el tribunal, i de tot això el comitè elaborava uns textos que van fer 3 circulars, i aquestes circulars les distribuïen per tota la premsa clandestina que hi havia aquí i també per Europa. Penseu que la premsa tradicional, evidentment, no explicava la veritat del cas. Llavors, ells feien tota aquesta feina de difusió del cas per intentar salvar la vida del Salvador, i hi havia moltíssima gent que tot això ho distribuïa per Europa. El Ricard, per exemple, també va fer molts viatges a França, fins i tot per Espanya, per portar el dossier 1000, per portar pamflets, per portar cartells, per portar tot un munt de coses a tot arreu perquè arribés la informació, perquè d'Espanya no sortia informació cap a Europa del cas, i perquè tothom estigués informat era l'única manera. El 20 de desembre del 73, ETA va fer l'atemptat contra Lluís Carrero Blanco i el va matar, i a partir d'aquest moment no hi va haver dubtes que segurament el Salvador seria un cap de turc i que l'acabarien matant,
I llavors el que va decidir el comitè va ser radicalitzar les accions. El grup feia uns mesos que havia expropiat una pedrera, explosius, i va decidir que els posarien a l'abast de tothom que volgués, i també del comitè, i que es podrien fer accions amb explosius. Mentrestant, també estaven planejant un altre pla de fuga pel Salvador. Sabien que al gener, quan l'anessin a jutjar a Capitania General, el furgó havia de passar de la presó fins a Capitania General i passaria per l'avinguda Paral·lel. En aquest moment van pensar, ostres, doncs si una noia del grup amb un cotxet para amb un semàfor, un cotxe es para amb ella, faran barrera, el furgó no podrà passar i algú de nosaltres amb pistoles anirà cap al furgó i podrem fer servir que el Salvador surti i escapar. Abans de pensar millor el pla, van pensar que li preguntarien a través de l'advocat si el Salvador estava d'acord o no en fer-ho, perquè al final era ell qui s'havia de fugar. I quan li van preguntar, el Salvador va dir que no, que ell no hi estava d'acord perquè veia que era massa perillós, que segurament algú sortiria ferit o sortiria mort i que era millor que no. A més, els advocats li deien que segurament feia molts anys que no s'havia executat a ningú i que no creien que a ell tampoc no el matarien. Per tant, es va avortar aquest pla de fuga. El 8 de gener el van jutjar, el van fer el Consell de Guerra i van condemnar-lo a 2 penes de mort. A partir d'aquest, com que anaven a augmentar les accions i es van radicalitzar, no us he dit que com que anaven tant a Europa, ells es coordinaven amb els països, o sigui que decidien, per exemple, un dia, l'11 de gener, per exemple, és una data clau en la qual tots els comitès d'Europa van fer una acció, o tots o quasi tots van fer una acció, perquè el que volien era internacionalitzar tant el conflicte que tots fessin una acció i pressionar. Clar, o sigui, fer-la aquí potser era minoritari, però si tota Europa, els diaris europeus en parlaven, pressionarien el govern espanyol per tal que no acabessin matant El Salvador. El dia 11, per exemple, us explico que es va fer una acció, van posar explosius a unes entitats bancàries de l'Avinguda Gaudí i també una hora més tard van posar explosius al monument dels caiguts a la Diagonal. Van anar allà amb 2 bidons de nagolita d'explosius i el volien posar dintre d'una porta que tenia el monument. El que passa que quan van arribar es van adonar que s'havien deixat una palanqueta, no van poder forçar la porta, van intentar-ho però no ho van aconseguir i van deixar els explosius al costat. Va rebentar, però no van trencar el monument. El que sí que van fer va ser trencar tots els vidres de les facultats de Física i Química que estaven allà a la Diagonal i els laboratoris que van quedar destrossats, però l'acció es va fer. Només us estic explicant les accions que van fer el comitè i el grup, però penseu que a Catalunya hi havia multitud de partits polítics clandestins i organitzacions diverses que feien contínuament accions. Vull dir, hi havia manifestacions amb càrregues policials, les universitats contínuament feien vagues i esperaven les classes, també les fàbriques ja es feien vagues i esperaven. Tot això al gener i al febrer, que va ser dies molt intensos que si voleu consulteu la premsa veureu que contínuament es feien. Us vull arribar fins al dia 1 de març, que és el dia que el Consell de Ministres havia de confirmar les 2 condemnes de mort del Salvador. Allí, el 1 de març, al Col·legi d'Advocats de Barcelona hi havia unes 400 persones reunides. Hi havia advocats intel·lectuals, professors, mestres, obrers, estudiants. I és veritat que allà es van fer trucades d'última hora, era el dia 1, o sigui que eren ben bé d'última hora i no van servir de res, segurament es van fer tard, però es van fer. Allà, al Col·legi d'Advocats, hi havia un membre del grup i aquest membre del grup va dir que volia parlar, li van donar la paraula i ell el que volia demanar a tothom era fer accions d'última hora massives, és a dir, cremar Barcelona per intentar aconseguir l'indult d'última hora pel Salvador. Va demanar, per exemple, va proposar que anessin cotxes amb megàfons per Barcelona, anunciant-ho del Consell de Ministres, perquè potser la gent no ho sabia, com que havien de decidir-ho, el Consell de Ministres normalment sempre decidia les coses al migdia i va fer-ho al vespre, per tant potser la gent no sabia què havia acabat decidint sobre El Salvador, doncs anunciar-ho per Barcelona. També van decidir que podien anar a la Rambla, on hi havia teatres i cinemes, i que allà podien explicar a la gent què havia passat. I entre tots organitzar una manifestació massiva, aconseguir que la gent es bolqués al carrer i intentar aquest indult. Fins i tot hi havia advocats laboralistes i els va demanar que truquessin a les fàbriques, com que hi havia el canvi de torn, i a veure si les podien parar.
Els advocats van respondre que la SEAT ja havia canviat el canvi de torn i que ja era impossible fer res, i després van posar-se a parlar sobre què farien l'endemà, el dia 3, quan ja el Salvador fos mort i el portessin al cementiri. Us podeu imaginar la reacció del grup quan va sentir això? Ells estaven sorpresos, o sigui, ells ho havien intentat tot, penseu que van ser 6 mesos superintensos de fer viatges a Europa, passant per la frontera, passant per controls policials que els podien agafar, que s'hi van jugar la vida o en tot cas la llibertat, perquè van fer accions amb explosius, van repartir el dossier 1000 porta per porta, van intentar les 2 intents de fuga, tant a l'Hospital Clínic com aquest que us he explicat del furgó que havia d'anar cap a Capitania General, van fer cartells, van fer de tot i al final no ho van aconseguir. Per ells va ser una gran decepció, una gran frustració i com sabeu, doncs, el dia 2 el van assassinar i el 3 van enterrar-lo a Montjuïc. El dia 4 de març van fer un sabotatge a una torre de Fex Endesa que van deixar alguns barris de Barcelona durant 10 hores sense llum. I el grup sentia molta ràbia i una nit van decidir que saltarien la comissaria de Via Laietana. Van anar una nit, eren 8 persones, estaven alguns a Sant Pere més baix i uns altres a Sant Pere més alt, i van decidir que això, que sí que havien d'entrar i disparar i intentar fer alguna cosa per tot el que havien viscut i per tots aquests 6 mesos que al final no havien sigut per res. Un dels membres del grup, quan estaven a punt, estaven esperant l'ordre, va decidir que volia parlar amb la resta de gent perquè això que anaven a fer era un acte de terrorisme. Ells sempre havien dit que no volien fer terrorisme. Ells eren un grup de recolzament de la lluita obrera i això que anaven a fer era pura venjança, era entrar a comissaria, assaltar-la i matar. Després d'un temps xerrant van decidir que sí, que tenia raó, que no havien d'oblidar-ho i van marxar cap a casa. Llavors l'assassinat del Salvador i aquesta no acció a Via Laietana va ser un punt d'inflexió per ells i van decidir que desmuntarien l'enorme infraestructura que havien muntat, perquè imagineu que durant tots aquests mesos, com que havien de fer tants viatges, tenien pisos de seguretat moltíssims llogats, tenien cotxes llogats, tenien armes, tot això era una despesa que no els calia, per tant van decidir que tot això ho oblidaven i tornarien als seus orígens, a ser un grup de lluita obrera i ajudar a la gent, ser anònims, sobretot tornar a ser anònims i oblidar tot això. El dia 3 d'abril el Comitè de Solidaritat es va dissoldre i fins aquí és el que puc explicar de la relació del grup amb el Salvador, però encara quedaven presos del MIL i llavors es va fer campanya per ells, però ja molt més rebaixada, i la relació amb els companys del MIL va continuar fins sempre, i fins ara, que encara es parlen, i ja està. Llavors, l'únic, deixeu-me res, dir-vos 2 línies perquè a la tardor, parlo del meu llibre, a la tardor vulgueu llegir aquest llibre. Aquest grup autònom, després d'això, va tenir unes detencions, i llavors un grup va decidir, com que va sortir les seves fotografies a la premsa, van marxar, es van exiliar a França, i a partir del maig de 1974 el grup tenia 2 nuclis, un a Barcelona i l'altre a França, i estaven contínuament en contacte, es parlaven i això. Llavors van actuar durant 16 anys, la lluita va anar canviant i va anar passant per altres objectius, però si voleu saber què van fer aquests joves, doncs el segon homenatge a Catalunya, a la tardor, l'editorial Descontrol, i gràcies. Bueno, començaríem la segona part d'aquesta xerrada. Si podem pujar aquí dalt, ara mourem les cadires, en Gabriel Pombo i Raül Reibenbaur. Us podeu quedar? Com us comentàvem abans, aquesta segona part parlarem sobre aquesta segona víctima d'aquest fatídic 2 de març del 1974. Estem parlant del cas de George Weitzel, que popularment va ser conegut com a Heinz Chess,
i que va ser gràcies de la mà del periodista que tenim avui aquí convidat, en Raül Rebenbauer, que es va recuperar la figura d'aquesta persona que va quedar oculta, no?, amb aquest sobrenom de Henches. Després també ens acompanya el company Gabriel Pombo, que és un activista anticarcelari, que també ens parlarà de la situació a les presons en aquests anys. Hola, buen día. Hablaré en castellano. Soy hijo de austríaca, hijo de un castellano hablante de un pueblecito de Castellón, y por mi generación estudié el valencià, el catalá, ya en la universidad, y no pienso en catalán, ¿no? Si es que pienso automáticamente en castellano, así que os contaré esta historia en la lengua en la que mejor me expreso. Esta historia en mi vida empezó en 1995. No os asustéis, no voy a tardar casi 30 años en contárosla. Si en aquel momento, cuando empecé, alguien me hubiera dicho que en el año 2024, casi 30 años después, estaría aquí todavía en esa historia, pues seguramente me hubiera asustado y hubiera salido corriendo de esta búsqueda y no la hubiera hecho. Pero viendo esta sala llena, en un ejercicio de memoria, en un ejercicio colectivo de memoria, estoy contento de estar aquí con todas vosotras. En 1995, muy pronto, conocí a Carme Puig Antich. Recuerdo que nos encontramos en el bar Mauri y me impresionó conocer a Carme. Carme era una mujer poderosa, una mujer en la que leía la tristeza y el dolor de lo que ella y su familia habían vivido, ¿no? Pero a Carme le conté que yo no iba a investigar, no iba a buscar la historia de su hermano, porque lo habían hecho otras muchas personas más, historiadores, periodistas, aunque había muchas cosas todavía por encontrar, por resolver, por aportar. Y a pesar de todo eso, el caso sigue hoy sin ser resuelto a favor de la familia y a favor de Salvador. Yo le conté a Carme que me había quedado atrapado en esa portada del caso que muchas conoceréis y que otras a lo mejor por generación no conoceréis. Es una portada que salió el sábado 9 de marzo de 1974. Esa portada es la portada en la que están Salvador y otro hombre debajo de un titular sensacionalista, como era el caso, que decía ejecutados en rojo, ¿no? Yo venía de una familia no política, no politizada, mi entorno personal era cero político, así que cuando yo vi aquella portada yo no sabía quién era Salvador Puig Antich, os confieso esta ignorancia, y por alguna razón no me quedé atrapado por aquel rostro, sino por el rostro del otro hombre que había ahí. Leí en esa portada que decía que era un supuesto apátrida de origen polaco que se llamaba Henches, acabado en Z, y yo solo me pregunté, bueno, ¿y quién sería este hombre y qué haría aquí? Y es bien curioso cómo a veces solo hacernos una pregunta a veces aparentemente tonta, nos puede atrapar en la vida a caminos tan largos, ¿no? Aquella doble pregunta que me hice en aquel momento, a comienzos del año 95, me trae hoy aquí a contaros, como ya han adelantado, como ya han comentado los compañeros, que aquel hombre que estaba en aquella portada del caso no se llamaba Henches. Antes de seguir, quiero hacer un agradecimiento muy grande a la comisión que organiza estos actos y un agradecimiento muy especial a Ricard de Vargas, porque, bueno, gracias a él, gracias al resto de compañeras y compañeros, hoy estoy aquí contándoos esta historia, que es bien curioso, pero pocas veces la escucharéis. Estos días en que se recuerda y recordamos el dolor y el horror del crimen de Estado
que supuso la ejecución de Salvador, pocas personas os recuerdan que ese día fue ejecutado a la misma hora en la prisión de Tarragona otro hombre. ¿Y quién era ese hombre? En realidad, Heinz Chess no era un apátrida de origen polaco sin familia, como decía la historia oficial. En realidad, Heinz Chess era un alemán de la Alemania del Este que sí tenía familia, que tenía en el momento en el que fue ejecutado tenía una madre, tenía una hermana y un hermano, tenía una excompañera con la que no se había casado, pero que había sido su compañera, tenía 2 hijas y tenía un hijo. Los hijos eran bastante pequeños, 12, 10, 9 u 8, no recuerdo ahora bien ese detalle, pero los niños eran pequeños. ¿Y cómo es posible que no hayamos sabido nada de todo esto en todo este tiempo? Bueno, lo pudisteis saber si alguna leyó el libro en la primera edición en 2005, pero después, a pesar de que uno hace un trabajo y ese trabajo se publica, te das cuenta de que como sociedad, ahí está, la edición de 2005, que como sociedad a veces somos, no sé si perezosos, vagos, o yo qué sé, ¿no? Nos cuesta a los periodistas, nos cuesta cambiar todo lo que hemos dicho siempre de la misma historia, a los historiadoras les cuesta incorporar a sus investigaciones los cambios. El caso es que antes de entrar alguien, hablándole, yo le contaba que yo iba a contar la historia del otro hombre y me decía el polaco. Pues el polaco siempre ha seguido siendo el polaco, pero no era el polaco. Se llamaba Georg Welzel. Bueno, sus 2 nombres eran Georg Michael, o sea, Jorge Miguel Welzel. Y era un hombre que había nacido en Cottbus, a unos 30 kilómetros de la frontera con Polonia, en el año 44. Era un hombre que había nacido en un territorio que después acabaría siendo la República Democrática Alemana. Era un joven que se había formado como mecánico de locomotoras. Su padre, que era carpintero, les había abandonado muy pronto, y la madre, que era enfermera y que tenía unos problemas de visión muy grandes, habían luchado para formarse y trabajar para sacar adelante a aquellos 3 hijos, prácticamente hasta tener problemas verdaderamente graves de visión. Georg era un niño aparentemente normal, ¿no? Para mí fue muy fuerte en el proceso de búsqueda que hice de este caso, que fue un proceso que me llevó prácticamente 10 años, cuando la familia me compartió conmigo las fotografías de aquel hombre cuya historia yo trataba de recuperar, de reconstruir. Y era fuerte ver esas fotografías que puedo tener yo, ¿no? De cuando era un niño de 8 años, en un retrato cuando eres estudiante, o un retrato cuando tenía 14, que era guapísimo, o un retrato con 18, que es la portada del libro, que era pues, un hombre de rasgos fuertes, o en esas fotografías con sus hermanos en el 18 cumpleaños, o esas fotografías cuando pasó de la República Democrática Alemana a la República Federal de Alemania. Pero eso no fue fácil en su vida. Es posible que no conozcáis que aquel hombre que fue ejecutado la misma mañana que Salvador era en realidad una persona que había sido perseguida por su obsesión por la libertad, por su obsesión por cruzar al otro lado. Había tratado de escapar de la República Democrática Alemana en 3 ocasiones. En todas ellas le atraparon y fue encarcelado en cárceles del Ministerio para la Seguridad del Estado, que para quienes quizá no conozcáis, quizá es posible que os suene más el nombre de la Stasi. Hay una película maravillosa, La vida de los otros, que explica muy bien cómo funcionaba la Stasi. La Stasi era un órgano represor extremo. La represión en realidad se organizaba a través de los conocidos y de los propios familiares, que acababan siendo informantes de los familiares y amigos. Así que era muy difícil en la Alemania de entonces tratar de huir.
y es lo que él intentó en 3 ocasiones. Fue condenado a penas de 3 años, de 10 meses y de 4 años. Fijaos que si hubiera cumplido íntegra la pena del último intento de huida, que fue en el año 70, no estaría yo hoy aquí, porque nunca hubiera coincidido en el tiempo ni hubiera ocurrido lo que ocurrió, pero son esos juegos del azar de la vida, ¿no? Esas carambolas que a veces no sabemos a dónde nos llevan. Y así fue. Yo accedí en el proceso de búsqueda a las actas de la Stasi, tratando de encontrar qué era lo que le había pasado, si había acabado siendo un informante de la Stasi, por lo que parece no lo había sido, pero en esas actas de la Stasi lo que yo encontré es un sistema de control brutal, es decir, su último intento de fuga está descrito de una manera tan detallada que cuando lo leía sentí miedo, ¿no? O sea, pensaba, wow, ¿no? O sea, de repente él había entrado en Praga en un hotel, en el Hotel Wenzelplatz, había entrado en un despacho y ahí estaba descrito hasta el color del teléfono que había en una esquina, ¿no? Era unos niveles de control y de descripción que eran aterradores, ¿no? Las conversaciones con todas las personas a las que había ido pidiendo ayuda en ese intento de huida hasta que al final fue capturado. En esas actas de la Stasi también se contaba que se había intentado suicidar en su última estancia en la cárcel. Y en esas actas de la Stasi estaba también la fecha del 16 de mayo de 1972. Ese día, Georg Welzel cruzó a la Alemania del Oeste. Yo no sé cómo lo hizo. Probablemente lo que ocurrió era, en aquella época, la República Federal de Alemania, la República del Oeste, digamos así, compraba la libertad de algunos ciudadanos del Este y eso les daba la libertad. Lo que estaba claro es que Georg Welzel, para la República Democrática, para ese sistema, era alguien perdido, no iban a poder reeducarle y lo tenían claro, así que le liberaron. Él cruza al oeste y se encuentra con un primo que vivía en el oeste, que era alguien a quien él admiraba y para él había sido siempre como un norte. Era un periodista y viajero. Georg guardaba una fotografía de su primo Benno sentado en un Volkswagen en el volante, sonriendo. Y cuando conocí a la familia de Georg, una de las cosas que me impresionó era que me contaran que quizá esa fotografía tenía un poco la culpa de todo, ¿no? Era la fotografía en la que un joven sonreía y estaba feliz. Estaba feliz al volante de un coche, vale, un objeto, pero algo que no se podía tener en la Alemania del Este y sobre todo no se podía tener la libertad de decidir a dónde uno iba. Ahí se encontró con su primo Benno, estuvo unos meses residiendo en varias ciudades de esa parte de Alemania, trabajó en una fábrica, o eso es lo que parece, y escribió de manera compulsiva a su madre. Él tenía una relación, no sé, quizá por el volumen de cartas y de postales que le escriben apenas unos pocos meses, pienso que podía tener una relación, digamos, un poco obsesiva con la figura de su madre. También porque su madre había sufrido muchísimo en todas esas entradas en la cárcel. Y su familia había sufrido, porque cuando él le encarcelaba llegaba la Stasi a la casa y ellos me contaban que se llevaban hasta los envoltorios de los bombones por si había algo escondido, ¿no? Es decir, ellos estaban perseguidos. Entonces, contaros que la madre que tenía esta sensación de angustia hacia él y quizá por eso le escribió. Le escribe 18 postales y 4 cartas en apenas unos pocos meses hasta que desaparece, hasta que escribe una última carta en septiembre del 72. Estamos hablando de septiembre del 72, unos meses antes de que él cometiera los crímenes por los que fue detenido. ¿De qué crímenes le acusaban?
para mí fue importante en el proceso de investigación investigar todo, investigar también los crímenes, buscar a los testigos. Como yo empecé la investigación en el año 95, por ejemplo, el bar Emilio, que estaba junto a la Barceloneta, cerca del puerto, que ya no existe, estaba regentado por los mismos camareros y dueños que cuando Georg Belzel llegó allí a tomarse unas bebidas. Así que yo encontré en su momento a muchos de los testigos vivos. Algunos accedieron a hablar, otros se negaron, otros quisieron mantenerse distantes de esta historia, pero me permitió encontrar como una pulsión viva de la historia. Entonces, como os digo, para mí fue esencial investigar de qué le acusaron a este hombre. A él le acusaron de haber matado a un guardia civil en el bar de un camping de Hospitalet del Infante, en Tarragona. Él llegó a la puerta del bar del camping, llevaba una escopeta, encontré el lugar donde la había robado, hablé con el hijo del dueño, que era un viticultor que ahora vive en Alemania y que sorprendentemente el régimen les devolvió a la familia después la escopeta, pese a haber sido la escopeta de un caso criminal. Entonces, Georg aparece en la puerta del bar del camping y ahí hay una de las dos camareras holandesas, eran muy jóvenes, tenían 20 o 21 años, y una de ellas estaba tomando, era invierno, era diciembre, finales de diciembre, y estaba tomando como los últimos rayos que se ponían, el sol ahí se ponía pronto, ¿no? Entonces llegó Georg, empezaron a hablar, hablaron en alemán o en inglés, y él le preguntó si se podía tomar un café, el bar estaba cerrado, pero ella en ningún momento se sintió amenazada porque era época de caza y veía a otros hombres con otras escopetas. Entonces le invitó a entrar y le estaba preparando el café cuando en ese momento escuchó el sonido de una motocicleta. Ella sabía que era el guardia civil Antonio Torralbo, que era un chico joven, un guardia civil de Córdoba, que había pedido hacía muy poco el traslado a su provincia, a Córdoba, y sabía que era él porque todos los días desde que ella había llegado a trabajar allí, pues él aparecía por allí, pues bueno, supongo que para tomarse un café y conversar con ella sin más. Y tal cual entró el guardia civil, Georg cogió la escopeta que había dejado en uno de los taburetes y le disparó. Después apuntó a la camarera. Durante unos segundos, ella, a la que también encontré en su momento, le sintió que le iba a matar y después él dudó y finalmente hizo que ella arrastrara el cuerpo del guardia civil y que empezara a limpiar, le obligó a que limpiara el reguero de sangre que había dejado, y en ese momento ella aprovechó para correr, llegar a la carretera, allí le ayudaron a escapar y ahí empezó el proceso de huida de aquel hombre. Cuando fue detenido, él dijo que se llamaba Heinz Chess y que era polaco, que había nacido en una ciudad de Polonia, que sus padres habían muerto en la Guerra Mundial, que había crecido con feriantes y que había ido, bueno, pues pululando por Europa hasta llegar a España. ¿Por qué dijo eso? Desgraciadamente, sabemos que la pena de muerte no nos permite tener segundas respuestas, ¿no? O segunda posibilidad de preguntarle a alguien por la verdadera respuesta de esta historia. Probablemente creó esa identidad para protegerse a sí mismo de una posible vuelta a la República Democrática Alemana y para proteger a su familia. El caso es que os diréis, entonces fue él el que lo creó, pero ¿lo sabía el régimen sabía. Cuando yo empecé en 1995 la investigación, pues era un periodista bastante lerdo. Y digo bastante lerdo porque escribí una carta muy cortita al presidente del Tribunal Militar Territorial III, que es el que tutelaba los sumarios de Salvador o el de este hombre, pensando que me permitiría acceder al sumario. Pero claro, no me permitió acceder al sumario. Llegó varias semanas después una resolución a casa del tribunal que se había reunido para decir, no, usted no puede acceder.
esto llegó al Tribunal Militar Central de Madrid, no, usted no puede acceder. Y yo soy hijo de austríaca y mi madre ha sido una mujer muy tenaz, una luchadora descomunal como muchas madres de aquella generación, y heredé su tozudez. Y esa tozudez me llevó a iniciar un camino judicial en el que llegué al Tribunal Supremo. En el camino pude acceder al sumario y en el sumario está el informe de la Interpol que explica que aquel Heinz Chess en realidad era Georg Michael Welzel, que su padre se llamaba Karl-Heinz Welzel, que su madre se llamaba Úrsula Rote de soltera Chess, y ese apellido Chess era originario de Polonia. E incluso estaba la dirección de la casa de su madre. Lo supieron todos en el proceso, lo supo hasta su abogado defensor civil, lo supieron los fiscales, los jueces, el Consejo Supremo de Justicia Militar, los ministros, lo supieron todos. Pero era mejor que fuera polaco, España no tenía relaciones con Polonia, y a que fuera de alguna de las dos Alemanias y con una familia que pudiera responder o pedir por él. Quiero cerrar esta intervención. Yo sigo en un contacto muy amoroso con Mónica Hoback, que es la hermana de Georg Welzel, y le expliqué que hoy intervendría aquí, y le dije, por favor, creo que sería bueno que me escribieras unas líneas y yo te las leeré. Con sus palabras acabamos. Cuando expulsaron a mi hermano hacia la República Federal de Alemania, después de pasar muchos años en la cárcel, no supimos nada de él durante mucho tiempo. En aquella época mi madre tuvo una pesadilla. Se despertó bañada en sudor. Había escuchado en sueños a mi hermano gritando, «Ayúdame, mamá». Desde entonces supimos que había pasado algo, pero no teníamos idea de lo grave que era. Desde aquel momento el corazón de mi madre se quedó roto. Fue Raúl quien nos desveló la última parte de la vida de nuestro hermano. Para nosotros fue muy triste e incomprensible. Agradezco a Raúl su esfuerzo de muchos años. Así mi otro hermano, Peter, que murió hace 7 años, pudo conocer la historia de Georg. Y agradezco sobre todo que pudiéramos despedirnos de nuestro hermano en España. Mónica y Peter, antes de que muriera Peter, claro, pusieron una cruz en la fosa común del cementerio de Tarragona, una cruz que fabricó mi padre, mi segundo padre, Manolo, una cruz en la que grabamos su nombre real, su fecha real. Georg Michael Welzel, 11 de abril de 1944, 2 de marzo de 1974. Gracias. Hola, bien. Quiero agradecer a Ricard que me metiera en este lío. Yo estaba ahí en el monte perdido, recuperándome todavía de las cárceles de la democracia. También quiero agradecer a los compañeros que por todo el mundo han agitado desde un flyer a cualquier cosa, por nuestra propaganda, por nuestra idea. Que me encuentre hoy entre todos vosotros, cosa que no creía. De alguna manera pensaba que me iban a sepultar vivo en nuestras cárceles y, vamos, que nunca creí que iba a salir vivo de esta. Y aquí estoy, he vivido, ¿no? De momento, ¿no? Y estoy contento de poder estar con mi hija, de poderla crecer, de poderla educar en todo lo que he aprendido. Quiero también asegurarle a todos los anticapitalistas, anarquistas y demás que el hilo negro continúa, nunca ha parado, aunque muchos no lo quieran ver, porque realmente, no sé si conocéis el experimento de biología, donde se mete la ranita y cuando se va calentando poquito a poco se queda cocida y no se da cuenta. Y cuando uno la mete, pues salta, cuando ve que eso arde. Por general, casi todos nos hemos vuelto unas ranitas y no nos hemos dado cuenta de todo, cómo han transformado toda la calle, o sea, cómo han cambiado las formas, pero el fondo sigue siendo el mismo, como sigue habiendo un Estado
que sigue regido por la policía, sus informes, por, no sé, periodistas. Es que leería de nuevo la carta de Puig-Antich y es que es lo mismo. Para mí no ha cambiado absolutamente nada. He venido precisamente por lo que figura para mí, lo que representó para mí también el MIL, que también lo hemos estudiado muchos compañeros y que se sigue difundiendo por muchos países, sobre todo ahora en Latinoamérica. No me olvido tampoco ya que estoy aquí con un micrófono y me han sacado del monte, pues también lo recuerdo, que es al Claudio Labaza, que está allí esperando un trámite entre el Estado español para que digan que efectivamente tenía 25 años de cárcel y para que le suelten, que lo tienen allí retenido. Claudio Labaza tiene una historia muchísimo más interesante que la mía, a mi modo de verlo. Y lo tienen allí, pues eso, muriendo. Se está haciendo mayor y allí lo deja morir. Por supuesto no va ni a llorar ni a pedir perdón, por eso está allí. También a compañeros que están en Italia, una nueva generación como Alfredo Cospito, Ana Beniamino, una nueva generación de personas que, bueno, seguimos aún perseguidos hoy en día y la prensa nos sigue tratando, intenta adivinar qué es esa hidra, esos individuos, esos grupos que se mueven por ahí, que de vez en cuando hacen cosas, pues que sigan investigando. El hilo negro siempre está ahí. Ya saben de dónde venimos y no nos escondemos. Algunos hablamos alto y claro, otros se callan, otros se retiran. Estamos en todas partes. Como decía en la película esa de El Club de la Lucha, ¿no? Somos los camareros que vos sirven. Somos pues todo eso, los que estamos por ahí. Aparte de recordar a los compañeros que están presos, que son demasiados y que hoy en día no se visibilizan, también quiero decir que la mayor parte de nuestra lucha no ha sido en dictaduras. Algunos sí que han luchado también en época de dictadura y otros también venían de esas dictaduras. Que decir, para nosotros la dictadura, esto que está hoy, la socialdemocracia, el capital, es lo mismo. Han cambiado, como digo, las formas, pasa lo de la ranita. Y ahora, pues sencillamente lo que me toca es hacer el toma tierra, que es lo que estaba haciendo allí en el monte, ver hacia dónde tiramos. De momento tengo una responsabilidad grande con mi niña, con un ateneo que se llama Agustín Rueda, que también es otro compañero que asesinaron a palos, y también en la democracia, y que la gente no le gusta hablar de ella. O sea, Agustín Rueda, si nadie se acuerda de su historia, lo mataron en Carabanchel cuando lo descubrieron haciendo un túnel. Lo molieron a palos y murió así, hinchado. Años más tarde, en los años 80, creo que habían condenado simbólicamente a alguno de estos carceleros. Y como los carceleros es como los curas, o sea, nunca los echan, ¿no? Los cambian de parroquia. Y bueno, al final, pues seguirán por ahí trabajando, rehabilitando a los presos. y en fin, si esperabais un gran discurso mío, lo siento. O sea, y bueno, como todavía me cuesta, me asfixio un poco ante no estoy acostumbrado a estar entre la multitud, ¿no? Me da como un poco de ansiedad porque me han tenido 23 años en aislamiento. El régimen FIES, bueno, el régimen FIES creo que también saben todo el mundo quién lo inauguró, fue el Partido Socialista, los hijos de la CAL y todo esto. Y bueno, y se sigue manteniendo con los que se puede todo. Por eso digo que para mí no ha habido ningún cambio en nada, ¿no? Los presos siguen sufriendo, el que se rebela le siguen pegando, en la calle nos siguen matando de hambre, nos explotan, vimos una mierda de disfrazadas, no sé. Quiero saludar también y recordar a Marcelo Villarreal, ya que le gusta a la gente recordar solamente a los presos de la dictadura, que Marcelo Villarreal era del Mapu Lautaro. Luego se formó en Chile un colectivo llamado Camina Libre, en el que convergían también pues, precisamente compañeros de muchas organizaciones marxistas, de organizaciones armadas.
y de todo lo demás. Y de ahí surgieron debates muy interesantes que yo en el 2004, en 2003, 2004, que me contaba en la clandestinidad, me dediqué a difundir y a traducir a varias lenguas, al alemán, bueno, el que sabía otras lenguas, pues al griego y demás. Que está preso de la dictadura del Pinochet, ¿no? Por una ley de precisamente la dictadura. Quien quiera darse cuenta de lo que estoy hablando solo tiene que meter su nombre y saber en qué cárcel se encuentra y cómo este gobierno progresista del Boris pues sigue juzgando también con las leyes de la dictadura a los revolucionarios, a los que no pasaron por la oficina, porque por la oficina, no sé si alguno sabe lo que es la oficina, que eran los arrepentidos, que luego se encargaban de cazar a sus excompañeros. En fin, creo que con esto he dicho lo fundamental. Lamento no poder hablar más, pero en este momento me encuentro un poco agobiado por tanta gente. He estado muchos años en aislamiento y estos últimos 3 años han sido muy duros. Me han soltado. Teóricamente me deben 10 años de cárcel y yo quiero preguntar cómo hostia me lo van a pagar. Bueno, ya está. Salud y anarquía y que seguimos para adelante y ya está. Hola. Val. Ara iniciem una tercera part d'aquesta xerrada que obrirà el micro de cara enfora. Us demanem que qui vulgui fer intervencions, sisplau, sigueu el màxim de breu possibles perquè pugui parlar el màxim de gent possible. Ja tenim algun torn de paraula. I recordar-vos també, abans de que marxeu, tenim una parada ja amb unes reproduccions del fanzine de les 1001 del 1000. Hi ha també un cartell que s'ha fet de recordatori dels 50 anys de l'assassinat de Salvador Puig Antich i recordar el resta d'activitats que tenim tant avui com encara demà i que seguirem. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo voy a cumplir 70 años. Tenía 19 años cuando coincidí en la cárcel modelo con Puig Antich. Era el año 74. Y bueno, la verdad es que estoy un poco emocionado porque es la primera vez que cuento esto en público. Lo he contado a mis hijas. Cuando salió la película de Salvador, mi hija me dijo: papá, ese Salvador es por el que tú estuviste en la cárcel, ¿no? Y bueno, esa frase de mi hija Adriana siempre se me ha quedado grabada. La verdad es que no se trata de hablar de mí, sino de lo que hicimos los presos de la Sexta Galería de Jóvenes el día que mataron a Puig Antich. Que no sé si las hermanas se lo han contado, pero si no yo se lo voy a contar, porque realmente la solidaridad y la emoción y el sufrimiento que sentimos llegó hasta nuestros corazones aquel día. Yo había sido detenido el 29 de enero de ese año por hacer pintadas contra la pena de muerte de Puig Antich en un polígono industrial entre Caldas de Montbui y Palau de Plegamans. Era de noche y la Guardia Civil nos interceptó a la salida del pueblo con las metralletas, nos llevaron al calabozo, después a Granollers y después ya a la cárcel modelo donde quedé pendiente. Íbamos una compañera y yo, Magdalena Arts Prats, alias Nuria, yo era el Ramón, una alias también, y a ella la llevaron a la cárcel de mujeres. Como no era reincidente, salió en pocos días. Yo ya era reincidente con 19 años, ya era la segunda vez que iba a la cárcel y me tuvieron más tiempo. Bueno, pero hasta ahí mi presentación. Pertenecía a las plataformas anticapitalistas y a la organización de izquierda comunista. Aprovecho para decir que de alguna manera estoy representando a un cierto sector anticapitalista de izquierda, de extrema izquierda, que estaba cercano al MIL, a los anarquistas. De hecho, coincidíamos en muchas manifestaciones y en muchas cosas. De hecho, cuando se dice que la izquierda no hizo nada por él,
Bueno, sí que se ha nombrado en cierta medida a las organizaciones que hicieron algo, sin decir nombres. Pero pues esa es la izquierda en la que yo estaba, las izquierdas anticapitalistas de orientación marxista-leninista, no anarquistas, pero sí coincidentes en muchas cosas. Me voy a centrar ya en lo que quería contar. El día de la... Nosotros sabíamos que eso estaba ya en marcha porque estábamos en contacto con el exterior y por tanto sabíamos que la pena de muerte, la ejecución, el asesinato se podía producir en pocas horas. Esa noche estuvimos en vela en nuestras celdas, sí, en silencio, prácticamente no dormimos, las hermanas tampoco pudieron dormir, efectivamente en eso nuestros corazones estaban con vosotras. Y la hora de salida de patio, que era a las 9, se suspendió. No, a las 9 creo que era la hora de ese recuento y salida a patio. No nos dejaron salir, con lo cual sabíamos que algo estaba pasando. Lo cierto es que no nos dejaron salir hasta las 11:30, porque a partir de un determinado momento se empezó a escuchar algún grito de asesinos, asesinos, a los cuales nos sumamos desde nuestras celdas. Y creo recordar, esto me lo dirán ellas, que yo las oí llorar en el patio interior, unas voces de mujeres que se oían desde nuestras celdas. Bueno, ese puede ser un... Claro, sé que en una ocasión hicisteis una entrevista en la radio y yo llamé, sí, hace muchos años, era aquella periodista, no me acuerdo el nombre, 2008 o 2007. Y yo comenté esto de tal. A mí me quedó ese recuerdo, lo tengo que decir. Pero sé que comentasteis que no, porque, no sé, ¿a qué hora pudisteis entrar después de la ejecución? No pudisteis entrar, por tanto, pues no sé. Gritos se oyeron y nos parecieron que eran de mujeres. Esto podía ser que vinieran del exterior. Bueno, la cuestión es que hasta que no separaron un poco los gritos desde las celdas, no nos dejaron salir a patio. A las 11:30 pudimos salir al patio y nos encontramos ya con los hechos ya consumados. Probablemente, no lo sé si nos enteramos antes, porque no nos dejaban salir de la celda. Probablemente nos enteramos en ese momento. Entonces, los 10, 12 políticos que estábamos en la sexta galería de menores, que era la de menores de 21 años, nos reunimos en el suelo, en la asamblea, en el patio, sin saber qué hacer, pero algo teníamos que hacer. Hablábamos, nos compartíamos y decidimos hacer una manifestación, que esto es lo que no ha contado la TV3 nunca, ni nadie lo ha contado. Hicimos una manifestación por el patio e iniciamos el canto del himno de los anarquistas, porque entre nosotros, en mi propia celda, había uno del MIL. Martínez. Ay. No. A ver, ya, cuando me acuerde ya lo diré. Enrique Conde Martínez. ¿Quién es? No serás tú, porque lo estoy buscando. ¿Alguien sabe dónde está? ¿Y cuál es su pueblo? Voltaña, Huesca. Vale, me has dado el dato porque llevo 50 años buscándolo. De hecho, era un artista de bellas artes, dibujaba de maravilla. Los presos comunes les hacía mujeres en pelotas para que a los políticos nos hacía... Ah, ¿tú estabas allí? Le hizo un croquis Sí. de quién era Mariano Velo Provincial. ¿Mariano? Velo Provincial. No me acuerdo de ese nombre. Sobrino de el gran... No me acuerdo el nombre. Bueno, estamos ya con una edad... Bueno, a lo que voy. Termino. Pero luego hablamos, porque hay datos aquí que me interesan. Yo tengo que encontrar antes de morirme a Enrique Conde Martínez, el otro compañero del Saturnino, que era del PCI. Yo era de la OIC y Enrique Conde era del MIL. Era otro que habían cogido con una pistola en la frontera y lo habían metido allí. No teníamos, no hablábamos mucho, es que no sabíamos, no estábamos informados. Esto nos pilló casi de sorpresa. Sí, yo estaba allí por él, pero yo a él no le llegué a ver nunca porque él estaba aislado. Nosotros estábamos en la sexta.
A lo que voy, hicimos la manifestación, cantamos a las barricadas y a los parapetos, bueno, así toda entera, y cantamos también la Internacional. Era una manera de estar unidos, la Internacional comunista. Por cierto, lo más importante es que no nos quedamos solos. Todos los comunes, nosotros éramos una minoría dentro de esta galería, igual había 80 presos comunes, se unieron a nuestra manifestación y fuimos de arriba abajo, de una pared a la otra, entraron los llamados boqueras, los funcionarios, y se parapetaron en la puerta, quietos, sin intervenir. Luego nos dijeron que ellos estaban también desolados. O sea, que realmente habría algún hijo de puta, porque siempre lo he sabido, pero aquello fue muy fuerte. Y bueno, pues allí estuve un tiempo por pintar en las paredes el nombre de vuestro hermano. Esa es mi historia personal. Bé, us recordem que tenim torn obert, per tant, si algú o alguna companya vol fer alguna intervenció. Sé que hi ha gent a qui els hem tirat la canya per veure si parlaven. Hola, bon dia a tothom. Soc Miquel, estic a la CNT-IT de Badalona i vaig estar del març del 2022 al març del 2023 a Xile i corroborar una miqueta el que diu el Gabriel del Marcelo Villarroel, que és veritat, de Mònica i Francisco també, i també vam fer campanya estant allà. Jo em vaig ajuntar també amb els companys del Bloc Negre Anarquista de Xile i em va agafar també el 1 de maig allà i tot el que ha corroborat, o sigui, corroboro el que diu el Gabriel, que és veritat, i la situació aquí es podia estranyar de la història del canvi de la Constitució, entre cometes, que tenen a Xile, no? Per això la van derogar, o sigui, la van votar en contra, i aquí potser es pensàvem que era igual que aquí, que la Constitució mai la podem derogar perquè continuarem amb la merda de la puta monarquia, etcètera, i ara continuaven amb la merda de la puta dictadura del Pinochet. I ja dic, va ser una experiència molt maca i allà vam poder fer, en aquest cas personalment jo vaig intervindre amb accions per a del Còspito i ja dic, és veritat el que diu el Gabriel. També seguíem des d'allà el que li passava a Gabriel aquí empresonat i només donar-vos les gràcies i endavant i que la lluita continua com dieu tots vosaltres. I la gent jove que també han intervingut aquí els companys, que es prepari o que estigui preparada perquè si no, no es aconseguirà res. Gràcies, salut i anarquia.